Ahora que todos los medios occidentales muy probablemente se tiren por lo menos una semanita hablando del PMC Wagner, dejadme aclararos un par de cuestiones. Sí, supuestamente hay un tremendo conflicto entre el Ministerio de Defensa de Rusia y dicha organización militar privada, y tanto es así, tan pocas municiones le han llegado durante todo este tiempo al PMC Wagner, que ha sido capaz de controlar, aún a pesar de ello, el 90% de Bakhmut. Y ahora, cuando ya tiene la ciudad completamente controlada, se retira. Sí, Yevgeny Prigozhin está más cabreado imposible, tanto que ha insultado incluso al ministro de Defensa de Rusia, y sin embargo su retirada va a ser más ordenada imposible. Ha dado hasta la fecha, el 10 de mayo, que será cuando el PMC Wagner dejará la ciudad y el Ministerio de Defensa entrará en ella. Y teniendo en cuenta que el PMC Wagner es una unidad de asalto y es el Ministerio de Defensa de Rusia el encargado de construir todo tipo de fortificaciones, y sumándole el hecho de que cuando se controle el 90% de la ciudad ya hay poco que asaltar y muchísimo que fortificar, ¡qué coincidencia de fechas tan oportuna! Obviamente aquí hay muchísimas coincidencias más, todas ellas indicando directamente que se trata de una campaña de desinformación organizada por el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, una campaña que los medios occidentales se están tragando enterita, porque lo único que les interesa es sacar el titular más tremendista y que peor deje a la Federación de Rusia. Pero déjame decirte que con ello están básicamente condenando a Ucrania, que tanto dicen defender. Y es que Rusia no depende para nada de los titulares occidentales, le importa lo que opine su población y sus aliados. Occidente no forma parte de ninguno de los dos grupos, pero a Ucrania la opinión del pueblo occidental le importa muchísimo, puesto que es precisamente el pueblo occidental el que subvenciona el ejército ucraniano de impuestos e envíos constantes de armamento. Es decir, han sido los propios medios occidentales, convirtiendo esta guerra en una especie de tremenda campaña mediática, los que han hecho a Ucrania básicamente esclava de sus titulares. Y ahora, cuando los titulares indican que el PMC Wagner abandona la ciudad de Bakhmut, Ucrania, que en principio tenía planeada y organizada su dudosa contraofensiva, está absolutamente obligada a hacer algo en el frente de Bakhmut, es decir, de seguir manteniendo ahí sus tropas, perdiendo soldados día a día en una ciudad que desde hace meses tienen completamente perdida. Y es que la opinión pública occidental sencillamente no va a entender lo contrario. ¿Cómo es posible, teniendo una oportunidad de atacar tan buena, cuando entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia han organizado en Rusia prácticamente toda una guerra civil, y Ucrania está que no ataca? Y si es precisamente así como la manipulación mediática occidental ya no le juega una mala pasada a Rusia, sino directamente a Ucrania. Y todo esto se debe básicamente a que en Occidente no son capaces de analizar ni un mínimo hecho, van directamente a la propaganda. Sí, el PMC Wagner controla el 90% de Bakhmut, vaya derrota más tremenda. Además, Ucrania acaba de volar el último puente que llevaba hasta la ciudad. Seguro que lo han hecho para que las tropas de Wagner no se escapen, pero ¡oh sorpresa! Tampoco es que fueran a escaparse hacia Kiev. Ese era el camino de retirada de los soldados ucranianos. Es decir, los medios occidentales no te lo cuentan, Ucrania es la buena de la película, pero lo cierto es que ciudad tras ciudad hacen siempre lo mismo, vuelan los puentes para que sus propios soldados no puedan salir de la ciudad, básicamente abandonándoles a su suerte. Y si a esto le añades el hecho que, por cierto, tampoco salió en ningún medio occidental, de que Zaluzhny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ordenó la retirada de Bakhmut para el día 4 de marzo, y fue precisamente Vladimir Zelensky el que dijo que no, que Bakhmut había que seguir defendiéndola, por mucho que esto no iba a llevar absolutamente nada que no fuera el seguir perdiendo soldados dentro de la ciudad. Y todo esto Yevgeny Prigozhin lo lleva anunciando desde hace meses. La operación conjunta entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner se denomina picadora de carne de Bakhmut, porque el PMC Wagner tenía que imposibilitar o al menos retrasar la ofensiva de Ucrania todo lo que fuera posible
básicamente eliminando tropas ucranianas dentro de la ciudad. Y con esta campaña de desinformación, Ucrania ha ido picando una vez tras otra, metiendo más y más soldados dentro de la ciudad, básicamente haciéndoles el trabajo a los rusos. Ahora, a cuenta de ello, tiene toda una ofensiva por delante y por lo menos unos 80.000 soldados menos. Eso sí, todo un montón de titulares occidentales que la ponen como la ganadora de todas las películas. Hay que ver lo bien que trabaja para Rusia la propaganda occidental.